Hola queridos hermanos y hermanas, muy buenos días, ¿cómo les va? Dios los bendiga ricamente en este domingo 16 de enero del año 2022. Le damos gracias a Dios que podemos compartir y disfrutar y celebrar un culto a nuestro Señor, aún por un medio que la tecnología nos permite, como es en este caso a través del grupo de WhatsApp y de la palabra que les está llegando en esta ocasión por medio de este video, de esta grabación. Eh, Realmente cuando nos ponemos delante de Dios y buscamos ser sinceros, ser honestos, ser hijos suyos, lo que estamos haciendo es recordando y reafirmando nuestra identidad de hijos de Dios. Y en el Evangelio de Juan, cuando Juan escribe a sus destinatarios, en el comienzo mismo del Evangelio, si ustedes recuerdan, comienza hablando de la identidad de Jesús, de la identidad del Hijo de Dios. En el principio, dice Juan, existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esa identificación de la palabra es con Jesús. Pero más adelante, en el versículo 12, luego de decir que Jesús vino a los suyos, se hizo carne, habitó entre las personas, dice que algunos lo rechazaron, pero, versículo 12, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, que no nacen de criterio humano, que no nacen como nacemos nosotros, sino que nacen del Espíritu. ¿No? Juan está un poco adelantando la respuesta que esperaba recibir tal vez Nicodemo en la conversación que un poco más adelante, cuando Jesús le dice, tenés que nacer de nuevo. Y aquellos que hemos creído y recibido a Jesús en nuestro Salvador, hay un acontecimiento en el orden espiritual que es un nuevo nacimiento. Pero esa realidad espiritual se traslada, se traduce, se vivencia en quienes somos, en nuestra propia vida, lo que encarnamos nosotros. Porque nuestra vida continúa, nuestra vida sigue día a día. De manera que somos portadores de esta realidad espiritual y la llevamos día a día. Y para esta otra verdad que complementa la que yo les acabo de decir, también la palabra nos enseña, porque a lo largo del ministerio de Jesús, en la enseñanza que él da acerca del reino de Dios y acerca de sí mismo, comparte con sus discípulos, con los que estaban alrededor de él, algunas enseñanzas que nos interpelan muy, pero muy profundamente en esa identidad de ese acontecimiento en el orden espiritual, que no es un punto allí como aislado en la línea de nuestra vida, sino que es un acontecimiento que impregna toda la vida. De manera que Jesús, con el relato que nosotros vamos a leer, complementa eso. Nosotros comenzamos este año reflexionando y reconociendo a través del Salmo número 1 las bendiciones de aquel que confía en Dios, de aquella persona que se entrega a Dios, ¿verdad? Como un árbol plantado junto a una corriente de agua y da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, una analogía muy hermosa con la naturaleza y cómo nuestra vida, la dependencia con Dios, va a ser una vida fructífera, un año fructífero espiritualmente, desde nuestro interior hacia todo lo que nos acontezca y todo lo que nos toque vivir o todo lo que decidamos realizar. Y la semana pasada veíamos ya como hijos de Dios, nos asociábamos a dos pedidos que los discípulos hacían, ¿verdad? Que es, Señor, enséñanos a orar y Señor, aumentanos la fe. Aspectos de nuestra vida, la dimensión espiritual, pero que atraviesa toda nuestra vida. No la separamos la vida en distintos ámbitos, sino que
nos pone de cara a una realidad con Dios que tiene que ver con nuestra oración permanente y nuestra fe puesta en Dios en todos los órdenes de nuestra vida. Yo quiero compartir hoy con ustedes, como les decía, un pasaje que está en el Evangelio de Lucas, bueno, no les dije, les digo ahora. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, ya nos ha compartido una enseñanza respecto de esto. Yo quiero dar una reflexión sencilla, breve, que esta mañana nos permita seguir mirando este año como un camino a recorrer y nos invite a hacernos la pregunta, ¿cómo hemos de caminarlo? Somos hijos de Dios, ¿cómo hemos de recorrer este camino? ¿Cómo hemos de transitarlo? ¿Qué somos? Lo dijimos al comienzo, somos hijos de Dios. Al haber creído en Cristo, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué significa? ¿Cómo eso se traduce? ¿Cómo lo vivió Jesús con sus seguidores? ¿A qué llamó? En el Evangelio de Mateo, hacia el final, la recordada referencia de la comisión que Jesús da a los suyos, vayan y hagan discípulos. En el Evangelio de Juan, nuevamente en la oración sacerdotal que conocemos del aposento alto, Jesús ora por aquellos que creerán por el testimonio de estos que salían al mundo a predicar. Se adelanta Jesús y habla de nosotros, pide por nosotros. De manera que nosotros somos hijos de Dios, pero somos en ese sentido seguidores de Jesús. Nos hemos convertido en seguidores de Jesús. En ese orden, Jesús hace preguntas que nos interpelan, como dije anteriormente. Yo quiero que ustedes me acompañen para la lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 9. Yo voy a leer un pasaje más extenso y luego me voy a concentrar puntualmente en algunos versículos. Versículo Lucas 9, del 18 al 27, dice lo siguiente. Un día cuando Jesús estaba orando para sí, estando allí sus discípulos, les preguntó Jesús a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado, respondieron. ¿Y ustedes quién dicen que soy? El Cristo de Dios, afirmó Pedro, rotundamente. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie, y les dijo, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿Qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Además, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios. Hasta allí la sección completa de lo que yo quiero decir, pero quiero detenerme en algunos detalles porque la pregunta para nosotros en esta mañana es ¿cómo encaramos este año 2022? ¿Quiénes somos? ¿Qué representa definir quiénes somos? La palabra nos adelanta esa definición. A aquellos que hemos tenido un encuentro con Cristo, ese encuentro transformador, renovador, restaurador, aquellos que lo hemos recibido en nuestro corazón, Dios nos ha hecho sus hijos. Hay una definición de identidad que la palabra se encarga de declarar que es inquebrantable,
que no puede ser cambiada y que Dios se agrada de que así sea. Dios se complace en que a través de Cristo nosotros seamos sus hijos, protagonistas de su reino, manifestadores de su gracia, receptores de su bondad y de su misericordia. Todas las bendiciones de Dios preparadas están a disposición de sus hijos. Hay una definición de identidad para este año. Pero ¿cómo hemos de caminar y de transitar este año? Allí es donde Jesús, en esta dimensión práctica o enfocada al camino cotidiano, habla con sus discípulos en el Evangelio de Lucas, que acabamos de leer. Y vieron que primero Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y extrañamente, respuestas que los discípulos daban acerca de lo que oían de los demás, era posibles reencarnaciones. Unos dicen que Juan el Bautista, porque para este momento Juan el Bautista ya había sido ejecutado, ya había sido asesinado, matado. Otros dicen que Elías, el profeta del Antiguo Testamento. Otro de los antiguos profetas que ha resucitado. Esta experiencia o este pensamiento de la resurrección, que a nosotros nos resulta extraño, en ese momento parece que para los judíos podía llegar a ser por lo menos una explicación acerca de quién era Jesús. Pero Jesús no responde acerca de esas referencias y hace otra segunda pregunta. Dice, ¿y para ustedes quién soy yo? Entonces yo lo recibí como una pregunta para mí. Es una pregunta que te traslado a vos, que le traslado a usted. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Quién representa? ¿Quién es Jesús? Entonces, y ahí no tenemos la respuesta de Pedro, él es el Cristo de Dios, el ungido de Dios para consumar la salvación que Dios prometió a sus hijos. Y luego Jesús hace una referencia a los padecimientos que debía de tener en cuanto hijo del hombre, como figura mesiánica, para luego afirmar que va a resucitar al tercer día. Efectivamente, pero no es que es un profeta resucitado de la antigüedad. Él mismo, al que estaban viendo, que no era ninguno de los anteriores, que era el Hijo de Dios que Pedro acababa de declarar, iba a resucitar efectivamente para ascender a los cielos en la gloria de Dios. Pero luego, la segunda referencia que Jesús hace es ya dirigiéndose a todos. Dirigiéndose a todos. Y allí Jesús nos pone, digamos, de cara a la realidad. Nos pone a evaluar verdaderamente qué representará ser un hijo de Dios. ¿Qué representará ser un cristiano? ¿Qué representará decir, creo en Cristo, soy hijo de Dios, nací de nuevo? Todas esas definiciones están muy bien. Son definiciones que hablan de un estado que no va a ser cambiado. Pero a Jesús le interesaba también el día a día, la vida cotidiana, el acontecer ante cada situación y ante cada circunstancia, no únicamente cuando vengamos al culto, no únicamente cuando tengamos que decir nuestra condición, sino cada circunstancia que vivamos. Y allí es donde Jesús hace una declaración acerca de lo que implicaba. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Y luego, en adelante, Jesús hace una referencia muy profunda, ¿no? Acerca de dos posibles modos de entender la vida. El que se preocupa tanto por su vida y se afana exclusivamente desde su propio punto de vista por su vida, la terminará perdiendo. Porque hay nada de lo que nosotros podamos hacer que pueda asegurar la vida en la dimensión en la que Dios la asegura. Hay mucha gente que vive una vida rodeada de lujos y rodeada de bienestar exterior. O hay una vida por medio de filosofías o de principios de una espiritualidad distinta al cristianismo que trasladan cierta paz al interior. En este mundo, en esta vida,
Muchas personas pueden conquistar, alcanzar cierto bienestar pasajero, duradero, que se acaba junto con nuestra vida. La promesa de Dios equivale a todo aquello que nosotros ya no podemos manejar ni administrar por nuestra propia cuenta, que incluye esta vida, pero que se prolonga por toda la eternidad. Y uno dice, pero no me voy a acordar, no voy a tener conciencia. En eso consiste la fe y el creer de que hay una vida, y hay una vida plena, pero que comienza en este contexto de vida real y continúa en el orden espiritual luego de nuestra muerte. De manera que nuestra decisión de encomendar a Dios es una decisión radical. Por eso, dice, el que la pierda por mi causa, y Jesús pone ejemplos extremos, perder la vida, porque, se le acaba de decir en la definición anterior, negarse a sí mismo y seguirlo a Él. Hay una decisión radical allí. Y termina siendo una reflexión, ¿verdad? Acerca también de lo que representará seguir a Jesús. Si alguien se avergüenza de mis palabras, el Hijo también se avergonzará de él. Una referencia final acerca de algunas personas que van a ver el reino de Dios venir con poder aún antes de morir. Yo quiero volver al versículo 23. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Y sencillamente yo quiero ahí detenerme sobre 3 o 4 aspectos que están implicados en esa afirmación de Jesús. Jesús primero dice, si alguien quiere ser mi discípulo, la primera condición es querer. Querer implica la voluntad, mis queridos hermanos y hermanas. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Dios hace un ámbito fundamental de la salvación que es el que nosotros no podemos hacer. Pero luego, la voluntad no queda anulada. Debemos de querer ser seguidores de Jesús. Debemos de tener presente qué representa, qué significa, y querer hacerlo. Querer vivir la vida que Jesús vivió, querer ser amoldados a la manera en la que Dios, en la que Cristo, en la que Jesús ve la vida y vivió la vida. No podemos ser obligados, no podemos ser secundariamente hijos de Dios, no podemos vivir ambiguamente. Tenemos que querer ser sus discípulos. Ese es el primer paso. El tener conciencia de lo que hacemos. No somos títeres manejados por Dios. Porque lo segundo que él dice es negarse a sí mismo. Significa tomar conciencia de que todos nuestros esfuerzos individuales son limitados. Están ajustados a esta vida. Uno podría decir, bueno, todo lo que tenemos es todo lo que vivimos. Sí, pero dado que por fe hay toda una eternidad para vivir, esta vida termina quedando corta. Uno puede decir cuántos años, ¿no? Que representan 50, 60, 70, 90, 100, 120. La persona más longeva del mundo, estaba viendo estos días, creo que cumplió alrededor de 120 años, coincidiendo con lo que la palabra un poco se refiere en algún lugar, ¿no? Pero, y más allá de eso, ¿no? Negarse a nosotros mismos significa darnos cuenta que más allá de lo limitado de nuestra vida no podemos hacer ningún seguro que garantice nada. Solo Dios lo puede hacer. Pero como Dios, al hacer esa declaración, al hacer esa entrega, comienza a obrar desde ya mismo, desde hoy, desde ahora esa transformación, implica cambiar el ángulo completamente de nuestra visión. E ir, continúa el texto, tomando nuestra cruz cada día. Y aquí hay una referencia doble, ¿verdad? Acerca de qué representa la cruz. La cruz significa tomar la carga de ser un seguidor de Cristo en medio de un mundo que no sigue a Cristo. Jesús comienza preguntándoles a las personas, ¿quién dice la gente que soy? Cualquiera de las respuestas eran... Hoy uno podría preguntar a muchas personas, ¿quién es Jesús? Y posiblemente
se refieren a alguien importante, alguien famoso, alguien sabio, alguien de la antigüedad, ¿no? Alguien colgado en un crucifijo. ¿Quién es Jesús para la gente? Por eso la segunda pregunta, ¿y para vos? ¿Quién soy? ¿El Hijo de Dios? Bien, seguime. Pero al seguirme tené presente esto. Entonces yo te pregunto hoy, ¿querés seguir a Cristo? 16 días llevamos del año 2022. Y te pregunto, ¿querés seguir a Jesús? ¿Querés ser su discípulo? ¿Querés serlo? Bueno, te invito a que al hacerlo te enfoques completamente en la vida centrada en Jesús. Lo mires a Él. Y al caminar, enfoques en su forma de hacer las cosas. ¿Qué significa todo esto? Porque a veces uno puede hacer esta definición teológica o doctrinal y cómo se traduce esto, ¿no? Bueno, aplicar los criterios y los principios del reino de Dios que Jesús aplicó, vivir de acuerdo a los principios que Jesús vivió, el poder de Dios, la autoridad de Dios delante de las enfermedades, delante de los problemas, de la incredulidad, de las enseñanzas, delante de la honestidad o deshonestidad del mundo, delante de la integridad de las personas, delante de las leyes que gobiernan nuestro entorno, nuestra sociedad, y manifestar el amor de Dios por medio de la obediencia a lo que Dios nos ha mostrado y nos ha enseñado. Queridos hermanos y hermanas, querido amigo, amiga, es muy importante que entendamos que llevar la cruz representa un recordatorio permanente de que en la cruz estoy junto con Cristo, como dice Pablo, crucificado. Y allí, por la fe, he de resucitar el día que me toque partir. Cristo, antes de ser resucitado, sabía que iba a la cruz, pero estaba caminando en su vida, viviendo y experimentando el reino de Dios en él. Nosotros igual, pero vamos camino hacia una transformación en nuestra vida, hacia una muerte que representa una transformación en nuestra vida. Mucho nos tocará, quién sabe cuándo. Años, muchos, tenemos mucho por vivir. Como dice Pablo, ¿no? Quisiera partir y estar con Dios, pero a causa de ustedes, le dice a los filipenses, sé que todavía me queda tarea por realizar. Y a causa de eso, lo vivo con responsabilidad y con agrado también. Lleve su cruz cada día y allí entonces al seguirnos. Querido hermano, querido amigo, amiga, nos espera un año en donde cotidianamente se va a poner a prueba esta elección de dónde centrar nuestra vida, de qué tipo de herramienta tomaremos para vivir nuestra vida. La cruz debe ser nuestra herramienta, debe ser nuestra manera de entender el día a día. De que así como Jesús dijo, en el mundo van a enfrentar aflicción, en el mundo se van a encontrar con cargas pesadas, pero confíen en mí, yo vencí al mundo, entréguenlas. Cotidianamente se puede renovar sobre tu vida angustia, dificultades, tristezas, desafíos, enfermedades que traigan aflicción, pero que siempre representarán una ocasión de renovar nuestro compromiso de seguir a Jesús. Tu compromiso de ser un seguidor de Jesús. Que a pesar de transitar una circunstancia difícil, en esa circunstancia, confesarnos seguidores de Jesús. Eso es lo que nos hace cristianos. Pequeños Cristos, que es lo que significaba la palabra cristiano originalmente. Ser pequeños seguidores, ser seguidores de Jesús, hasta ser finalmente engrandecidos y glorificados cuando estemos con Dios. Nos espera un año que será largo, que durará lo mismo que todos los años, pero que estará seguramente lleno de desafíos para nuestra vida como iglesia, como hijos de Dios, como iglesia en nuestro barrio, en nuestra casa, en donde nos encontremos, y desde allí ser testigos de la obra de Jesús en nuestra vida. Quizás te estarás preguntando, quizás se estará preguntando, ¿cómo es ser seguidor de Jesús?
Bueno, déjame decirte que eso lo que representa es que tenés que conocer a Jesús. Yo te pregunto, ¿cuánto lo conoces a Jesús? ¿De qué manera te acercás a Jesús para conocerlo, para verlo? Una de las maneras es reconocerlo en los evangelios, estudiar la palabra de Dios, ver cómo se movió y a partir de allí reconocer cómo el Espíritu Santo nos permite hoy actualizar esa misma vivencia. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes van a hacer obras aún mayores que estas que ven realizar. ¿Te animás? ¿Me animo? ¿Nos animamos como iglesia a ser hacedores de esta palabra? Es el desafío que tenemos. ¿Te animás a caminar juntos para que Dios nos lleve a vivir el poder del reino de Dios? ¿Te animás a caminar juntos para conocer a Jesús, para verlo hacia dónde está y allí dirigirnos? Yo te aseguro que vale la pena. Te aseguro que una vida sin Dios, una vida sin Cristo, es una vida que siempre tiene la marca de su finalización definitiva, pendiente y colgante. Y como yo no quiero prefiero quitarme la duda del qué sucederá y tener la certeza de saber lo que va a suceder. Confío en Dios porque Él me la ha dado. Querido hermano, hermana, que Dios los bendiga en este día. Que sean edificadas y bendecidas sus vidas, bendecidas sus familias, bendecidas sus casas. En este año que podamos confiar en que Dios nos librará de todo mal y que aquello que nos acontezca sea una ocasión para renovar nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios. Dios es bueno, lo ha manifestado, lo ha mostrado y lo seguirá haciendo cada día de este año. Seguí a Jesús, conocelo y compartilo. Que Dios te bendiga.